muchachos, ahora sí, ya se nos hizo pues esta clase express que varios de ustedes han pedido y muchachos, yo me debo a ustedes. Adiós al IGTV. Adiós al IGTV. Y es que en esta clase express yo te quiero explicar exactamente qué es lo que va a suceder. Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Jazz, ¿cómo es que se nos va a ir el IGTV? ¿Qué vamos a hacer con esos videos que podíamos hacer de 60 minutos? Bueno, no te preocupes porque en esta clase express yo te voy a decir exactamente lo que va a cambiar en el formato. Pero lo primero es que necesito decirte que hoy ha cambiado demasiado Instagram. Por favor, muchachos, pónganse muy atentos porque así como se los he dicho desde ya varios meses, a partir de 2022 tendremos un Instagram mucho más poderoso. ¿Y por qué será así? Bueno, porque casi, muchachos, casi 3 billones de dólares van a ser invertidos en los creators, o sea, en ti y en mí, en terrícolas completamente normales. No vamos a necesitar tener millones y millones de personas en las comunidades porque, cómo cuesta, muchachos. Cuando uno de ustedes se me va, yo lloro, bebé, yo lloro, yo es así como que se me fueran 100 muchachos. Y quiero decirte y preguntarte si te gustaría una clase para entender por qué hay gente que se te va, por qué hay gente que te deja de seguir y simplemente se van de repente al día, se te van 5, se te van 6. Me encantaría saber cuánta gente se te está yendo al día o ni siquiera lo estás revisando. Es importante para mí que tú sepas que a partir de 2022 tendremos un Instagram un poquito más abierto hacia los pequeños negocios y también hacia los terrícolas que no tenemos comunidades tan grandes. Sin embargo, muchachos, es importantísimo que tú sepas qué puedes hacer para que esa comunidad que tú tengas, chiquita, grandota, mediana, la que tú quieras, puedas convertir, muchachos, puedas hacer eso que tú quieres, de que te compren, te conozcan, haya una conversación. ¿Qué es lo que ha cambiado hoy en Instagram? Eso pasó hoy, bebé. Todo lo de... Voy a agarrar mi teléfono porque ya se estaba muriendo, muchachos. Todos saben que tengo 2 teléfonos y de verdad que yo, si algo te puedo sugerir, es que tengas 2 teléfonos. Uno al que puedes transmitir y otro que sea tu personal. Pero bueno, si ahorita no puedes, no pasa nada, bebé, no pasa nada. Quiero enseñarte lo nuevo de Instagram el día de hoy y ojalá ustedes me puedan decir si ya te sale o si no te sale. Y es que cuando estás haciendo una historia, yo aquí voy a hacer una pequeña historia muy rápido. Listo, ya lo hice. Quiero enseñarte en la parte de arriba. Ya viste aquí en la parte de arriba salen unas letras y sale una manera de que tú puedes dibujar. ¿Ya te sale eso? Díganme por favor si ya te sale. ¿Por qué es tan importante saber si ya me sale eso en las historias, Jazz? Porque si ya te sale eso, quiere decir que ya tienes la nueva función de los live. ¿Cuál es esa nueva función? Por fin Instagram hizo un waiting room. ¿Qué es un waiting room? Yo te lo voy a explicar la próxima semana mucho más detallado, pero quiero enseñártelo aquí en vivo. Por eso es tan importante que tú me digas si ya te aparecen esas cositas. Si aún no te aparece, ten paciencia o te diré al final de este live cómo vas a forzar al sistema. Recuerda que no es tu culpa que no te llegan las actualizaciones. A veces depende mucho del tipo de teléfono que tienes, del software, del internet, todo eso tiene que ver. Pero no te me desesperes, al final de la clase te diré cómo vamos a forzar un poco el sistema para que tú puedas tener estas actualizaciones. ¿Y por qué es tan importante? Te quiero enseñar lo siguiente. Yo voy a intentar hacer un live desde este teléfono para que tú veas el waiting room. Ok, déjame ver acá, dame un segundito, porque yo te lo quiero enseñar. Ok, ahí está. Mira, déjame guardar. Voy a guardar esta imagen porque va a ser mucho más fácil enseñarte la cámara. No es que tengas la nueva función de la dichosa historia. Déjate tú de eso. El waiting room es lo más importante que vamos a tener tú y yo. Chécate, te va a encantar, créemelo. Mira, ¿ves esto de aquí? ¿Ves esto de aquí? Mira, aquí está el waiting room. Son 2 personitas aquí y aquí hay un calendario, bebé. 2 personitas y un calendario cuando le damos live. ¿Qué significa un waiting room, Jazz?
lo mejor del mundo. Tú vas a tener un colaborador, vas a hacer un live con otra persona y vas a poder probar la luz, cómo se escucha tu audio, si algo está fallando, el internet. Entonces vamos a hacer una colaboración y yo te voy a decir, vamos al waiting room. Entonces va a ser un lugar donde nada más tú y yo vamos a poder vernos y vamos a estar haciendo pruebas. ¿No está divino, muchachos? Está increíble. Además de tener el calendario, mi amor, vas a poder ya por fin ponerle fecha de cuándo quieres hacer tu live. Dime si no es una reverenda chulada. Te tiene que salir así el calendario y el waiting room. Te salen las insignias y el título. Todo eso, muchachos, ya llegó por fin a Instagram. Es que es así como para que bailar. Yo ya quería que llegara esto, porque para muchos de nosotros que podemos programar los live, que podemos hacer un waiting room para ver si está bien tu luz, tu audio, no sé, tu internet, lo que tú quieras, se me hace una cosa maravillosa. Así es que si ya tienes esta actualización, por favor dímelo, porque es muy importante y al final de la clase te diré cómo vamos a forzar el sistema y a ver si funciona, ¿ok? Bueno, vamos a la clase express, muchachos, de qué es lo que sucede con el IGTV. No quiero que te asustes, simplemente te tengo que decir de dónde viene la raíz de la decisión. Ustedes saben que a mí me gusta investigar, metichear, soy súper curiosa y no es así como que, bueno, ya se va IGTV, whatever, gracias, bye. No, ¿por qué? ¿Por qué lo están quitando? ¿Qué recurso me vas a dar a mi Instagram para yo poder hacer esto? Bueno, lo que va a suceder, muchachos, es que se va a ir el botón de IGTV. Él se va a ir, mira. Cuando llegó el IGTV era una televisión, ¿te acuerdas? Y nosotros teníamos que poner una aplicación aparte de Instagram que se llamaba IGTV. Bueno, eso sucedía y uno se acoplaba. Pero ahora, ¿qué sucede? Resulta que el botón se va de aquí. Mira, te lo voy a enseñar. El botón, a mí todavía no se me va el botón, lo cual se me ha hecho muy raro porque ya se hizo la última actualización hoy mismo. Así es que doesn't make sense para mí, pero bueno, todavía no se me va. Pero tengo una teoría. Supongo que a mí no se me va todavía del menú principal porque yo tengo series. Ahorita te lo voy a explicar y estoy segura que tú también. Ahorita voy a comentarios, muchachos, váyanme poniendo sus dudas. No los estoy ignorando, simplemente estoy intentando hacer la clase express lo más rápido que puedo porque sé que muchos de ustedes tienen cosas que hacer, ¿ok? Así es que, bueno, vamos para allá. Se va a ir, muchachos, de aquí. Se va a ir del menú principal, debajo de las historias destacadas, se van a ir. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar, Jazz? Va a quedar el profile, Reels, obviamente, guías y quién te etiqueta. Y entonces, en la parte de abajo, muchachos, también van a quitar. ¿Qué es lo que va a suceder? Que ahora, muchachos, va a quedar este triangulito que vas a ver aquí, mira. Este triangulito ahora va a quedar en tu profile. Déjenme abrirlo. Aquí está miren, ¿ven? Lo tenemos ya también ahí el icono, porque sale como un icono de play, muchachos. ¿Ya vieron? Ese es un icono de play. Algunas personas ya les sale, a otros no les sale. Pero ¿qué sucede? El IGTV, tus videos de 60 minutos o mayor a 1 minuto se van a convertir en este nuevo formato de play, ¿ok? ¿Qué es lo que a mí me gusta de esto y lo que parece decir? Porque lo han dicho los portavoces de Instagram. Vamos a ver si es cierto, bebé, porque ustedes saben que estos son unos desgraciados. Ustedes lo saben, a veces nos venden paletas de fresa cuando son de chocolate. Pero ¿qué sucede? Si yo voy a tener el dichoso formato de play, ¿verdad? Aquí, resulta que le van a dar el mismo alcance que los Reels. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los Reels están abiertísimos, muchachos. Todo mundo está entrando por Reels. El porcentaje que está entrando y que te está encontrando por los Reels es mayor al 95%. Es demasiado, muchachos. Cuando tú pones una foto, un carrusel como este mío,
¿Tú puedes creer que le llega al 3% de tus seguidores? Es demasiado poco. Con razón nos cuesta tanto trabajo. Pero, según esto, ellos lo decidieron. ¿Por qué? Porque vieron que durante todo este año la gente casi no le daba clic a esta parte de IGTV. Pero, ojo, es que a veces yo siento que Instagram se contradice un poco. Porque en los portavoces estaban diciendo: gracias, mi flaca, por el badge. Gracias, mi Liz. Te lo agradezco. ¿Qué sucede? Como no le daban clic, muchachos, aquí, entonces resulta que dijeron, pues ¿para qué lo tenemos, verdad? ¿Para qué lo tenemos? Vamos a cambiarlo. Ahora vamos a ponerle el de play. Pero si tú tienes series, ¿verdad? Recuerda que tú puedes tener tus series aquí. Si tú vas a mi IGTV y entras a la parte de series, quiero enseñarte todas las series que tenemos. Mira, de hecho, en las clases express estoy llegando ya casi a las 100 clases express. Si alguno de ustedes dice, pero es que ¿dónde están sus clases express? Ahí están, bebé, ya casi llego a las 100, muchachos. Resulta que ellos dicen que si el creator usa las series, o sea, usa esta parte para ir acomodando su contenido, muchachos, entonces no le va a quitar el botón de IGTV. ¿No es contradictorio? Para mí sí, porque entonces yo digo, ¿y dónde va a quedar el play? ¿Dónde va a quedar el play? Pero todo esto está cambiando tanto, muchachos, y yo se los he venido diciendo desde ya hace muchos meses. Muchachos, 2022 va a ser otro Instagram totalmente. Van 3 billones de dólares para los creators. Vamos a tener que ponernos las pilas. Y miren todos los cambios para la gente que va llegando. Por favor, ponte muy atento. ¿Por qué? Porque las historias han cambiado y hoy se los dije. Y la parte de live también. Si a ti en las historias ya te sale así, porque yo les saqué una fotito en la mañana y se los compartí a ustedes. Déjenme ver si aquí lo tengo. La parte de arriba ha cambiado totalmente. Entonces, si ya tienes esa parte, quiero decirte que aquí viene una buenísima. Cuando estás haciendo los reels, mira, mi amor, lo que ya no sale. Se lo copió a TikTok, pero durísimo, muchachos. ¿Quieres ver cómo? Se lo super copió. Yo dije, no cabe duda, cuando Mark no compra, Mark copia. Ajá, mira esto. Mira esto, bebé. Mira esto. Ya se lo copió totalmente a TikTok. Mira, ya tú vas a hacer un reel. ¿Y qué es lo que hace? Te pone aquí los trending, los que has guardado, todo, muchachos. El menú ha cambiado totalmente. Así que hoy ha sido un gran día para Instagram. Un gran día. Por eso era tan importante para mí poderme conectar contigo y venir de chismosa literalmente a decirte, bebé, están cambiando las cosas. Y yo necesito que tú estés en esa ola de los cambios. Porque no nos vamos a quedar atrás, mi amor, no nos vamos a quedar atrás. Resulta que aquí viene una guerra muy importante en diciembre. Y ahí te va, ¿qué vamos a hacer? Contenido como si no hubiera mañana. ¿Por qué? Porque, muchachos, abrieron el agua. Abrieron la llave por primera vez para el dichoso Play. Entonces, como es una nueva herramienta, grábate esto. Siempre que Instagram saca una nueva herramienta, abren la llave del alcance por un momento y después la empiezan a apretar y empiezan a cerrar. Los Reels han estado abiertos desde que nacieron, por eso tanta insistencia mía de por favor, muchachos, hagan Reels. Pero ahora resulta que Play llega para quedarse. Y como llega para quedarse, ya viste toda la copiadera. Si acabas de llegar a la clase express, de verdad te digo, cuando yo la guarde, por favor revísala. Porque vas a ver, hoy hubo más de 7 cambios en Instagram. Sí, muchachos, y yo comprando mis artesanías y muerta de querer venir a chismearles todo lo que ha pasado hoy en la plataforma. Así es que si tú ya tienes estos cambios, si tú ya has visto estos cambios, ya vi que algunos de ustedes ya tienen Play, me parece fenomenal. Me encantaría que me dijeran esas personas que ya tienen el Play si les permite hacer las series. Porque eso sería súper importante. Patti, ¿cómo estás, mi flaca? Gracias por esa insignia. Thank you. Entonces, hay cosas, muchachos, que han cambiado y que es importantísimo que tú revises si ya lo tienes. ¿Cómo voy a saber yo, Jazz? Bueno,
número 1 y uno de los más importantes, y se los puse en las historias de hoy. Vamos para allá para que ustedes revisen. Vamos uno por uno. ¿Qué sucede? Si ya te están saliendo estas cositas en tus historias, muchachos, esas cositas arriba, es un pequeño editor, ¿ok? Es un pequeño editor, no cambia casi nada. Pero ¿dónde viene lo importante? ¿Por qué saber esto? Porque si ya te sale esta parte, entonces, mi amor, entraste al nuevo Instagram. ¿Cuál es ese? Que cuando estás haciendo Reels, ahora te va a salir el copy and paste de... Qué chistoso, pero de verdad es así. De TikTok. Para quien usa TikTok dirán, wow, está igualito. Mira, ya cuando haces un Reel, entonces estos ya vinieron de copiones con TikTok y es igualito. Explorer, guardados, filtros, trending, los que he salvado, ve, o sea, está todo. Reels, appearance, todo, muchachos. Se lo camuflajearon. Esa es una. 2, bueno, el primero es el de las historias, que ya tenemos arriba. 2, los Reels han cambiado. Pero el más hermoso de todos, muchachos, el más hermoso, el live. Cuando hago live, ya me sale título, insignias, waiting room y calendario. ¿Qué es el waiting room? Ya vas a poder decirle a alguien hacer un live y tú vas a estar haciendo una prueba sin que nadie te vea. Y ahí te va otra, aparte del waiting room, es una chulada. Si solamente queremos hacer un live para cierto grupo de Instagram, lo vamos a poder hacer, ya no va a ser público. ¿Tú te imaginas la oportunidad de negocio que tenemos aquí? Yo que tengo alumnos, por ejemplo, mis alumnos del bootcamp, que amé y adoré de Cancún, que por cierto, muchachos, aparten la fecha, porque el próximo bootcamp de social media va a ser en Miami, y mi amor, va a ser del 6 al 10 de abril. Ya pronto lo voy a anunciar, pero del 6 de abril en 2022, primero Dios, vamos a estar ahí, y ahora voy a llevar a mis mismos expositores, más 2 caballos, muchachos, que a ustedes les va a super servir. Vamos a estar en Miami, ahora lo haré en casa, del 6 al 10 de abril. Así que espero verte ahí, porque yo te aseguro, bebé, que te la vas a pasar súper bien y vas a salir hecho un as en las redes sociales. Pero vamos al punto. ¿Qué sucede con estas nuevas cosas de Instagram? El waiting room. Tú vas a poder hacer una prueba, decir, a ver, cómo está tu internet, cómo está tu luz, ¿sabes? Y después vas live. Y el calendario pues te va a permitir programar tus live. Entre más organizados seamos en el contenido, mucho más enganche vamos a poder tener. Y además, ¿sabes qué, bebé? Si tú ya puedes tirarle a ciertas audiencias, pues vas a poder hacer como grupos. Y esos grupos les vas a decir, listo, vamos a tener clase de en tal día. Y entonces vas a poder tener esa audiencia. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la chulada? Aparte de que ahí te va la otra, ¿no? Es que, muchachos, hoy cambiaron tantas cosas que estoy hasta feliz como una lombriz, porque ya se nos habían tardado estos muchachos, seamos sinceros. ¿Qué sucede? Ya vamos a poder entrar otra vez a la parte de la monetización. Los IGTV, muchachos, mucha gente ya los están monetizando. Yo soy una de ellas, pero porque estoy en Estados Unidos. En LATAM todavía no está, pero ya llega en 2022. Así que imagínate, como ya no es IGTV, ahora va a ser Play. Entonces ahora, gracias a Dios, nos van a dar mucho más apertura. Y otra de las cosas más maravillosas es que esos 3 billones, 3, no 2, no 1, 3, van a ser metidos de nuevo a los... ¿Te acuerdas que tenías que estar un live y entonces te daban $100 y luego tenías que estar 2 veces a la semana y te daban $200? Mucha gente sacó $1,500, $2,000 en tan solo 2 meses. Pues eso regresa para 2022, lo cual me tiene fascinada, muchachos, porque tú lo puedes tener. Así es que, muchachos, de mi ronco pecho, como dicen aquí en México, es ¿cómo dicen? Mi pecho no es bodega, así que tuve que venir de chismosa a darles los 7 cambios de Instagram que sucedieron justo hoy.
Todo lo que ustedes necesitan saber lo voy a poner la próxima semana. Ya mi equipo y yo estamos trabajando en esto porque, bebé, yo estoy dormida, despierto y ¡boom! Pasa esto. Así es que tuve reunión con mi equipo y les dije, muchachos, miren cuántos cambios, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque pues Instagram no es de que te avise, nos va más o menos como diciendo, más o menos van haciendo como que anuncios, pero no son tan específicos. Así es que a mí me toca andar cazando las cosas y probando. Así es que, muchachos, yo se los voy a poner la próxima semana. Para mí era muy importante que supieran lo que está pasando hoy, y como se los prometí, en este final de la clase les digo cómo forzar el sistema. Una de las cosas que debes de hacer es estar segurísimo, por favor, que tienes tu contraseña, ¿ok? Tienes tu contraseña de Instagram. Si la tienes, lo que tienes que hacer es hacer completamente logout de la aplicación. ¿Cómo hago eso, Jazz? Bueno, lo primero que vas a hacer es meterte a tu Instagram, bebé, y vas a irte a las líneas del lado derecho. Una vez que entras a las líneas del lado derecho, le vas a dar en los settings, que es lo primero. Ya que estás ahí, hasta el último, muchachos, dice logout, aquí abajo. Aquí abajo, tú le vas a dar clic, pero repito y contrarrepito, asegúrate de tener tu contraseña, porque si no me vas a decir, no sabía cuál era mi contraseña, ya perdí, no puedo entrar. Luego se ponen bien locos y me mandan mensajes de que hice lo que me dijiste y me pasó esto. Espérate, pero si no hacen los pasos, espérense. Ay, bebé. Entonces hacen logout, muchachos, y lo vas a dejar 24 horas mínimo. Si pudieras un poquito más, hasta le va mejor. Entonces tú simplemente lo quitas, ¿verdad? Le haces logout y vas a quitar la aplicación totalmente de Instagram. La vas a desinstalar de tu teléfono. No sé, 24, 48 horas. Después la vuelves a poner, Junior. Te vuelves a meter y normalmente eso funciona. Te digo porque yo lo hago con mis clientes. A veces llegan y me dicen, yo no tengo eso. Espérate, bebé. Entonces hacemos eso, desinstalamos. Obviamente se apaga el teléfono, bla, bla, bla. Y listo, muchachos. Normalmente eso funciona. Si no te funciona, bueno, es solamente esperar. Recuerda que ellos van como por regiones y van poniendo todas las cosas a determinados perfiles. Pero te puede funcionar. Así es que, muchachos, espero que les haya gustado esta clase express con todo mi cariño, de verdad, porque, muchachos, 2022 va a ser un Instagram nuevo, renovado. Está padrísimo lo que viene. Según esto, hay más funciones nuevas que vienen de video, así es que estaré esperándolas para compartirlas contigo. Muchachos, ya mañana regreso a casa, por fin. Recuerda que el Bootcamp de Miami va a ser del 6 al 10 de abril del 2022. Pronto, muchachos, ya tendrán una página donde van a poder comprar sus boletos, porque vamos a tener restringida mucho la entrada. Así es que pocas personas, pero mucho contenido. Así es que los quiero muchísimo y gracias por darme este tiempo siempre de las clases express. Los quiero muchísimo. ¡Mua! Que Dios me los bendiga. Bye, muchachos.